15 de agosto de 1945. Primeras horas de la mañana. Cielo sobre la bahía de Tokio. El teniente Howard Harrison lidera 6 F-6F Hellcat en patrulla de caza hacia el aeródromo de Atsugi. Cohetes HVAR bajo las alas. Misión de ataque. Todo dentro del protocolo. Entonces llega la transmisión. Regresen a la base inmediatamente. La guerra ha terminado. Repito, la guerra ha terminado. Los 6 pilotos celebran en el aire. Toneles de victoria. La tensión de 4 años rompiéndose en segundos. No revisan sus 6. La primera pregunta es inmediata. ¿Por qué atacan cuando la guerra ya terminó? La segunda pregunta es la que nadie en el USS Yorktown pudo responder esa noche, cuando solo 2 de los 6 regresaron. Para entender lo que ocurrió sobre Atsugi, hay que entender en qué punto estaba la guerra el 15 de agosto de 1945. Japón llevaba meses recibiendo bombardeos sobre sus ciudades principales. La Marina Imperial había perdido su capacidad operacional efectiva. El ejército del aire japonés seguía en pie, pero sin combustible suficiente para operaciones sostenidas. Los pilotos que quedaban eran, en su mayoría, instructores y veteranos que habían sobrevivido precisamente porque eran los mejores. El aeródromo de Atsugi, a 30 kilómetros al suroeste de Tokio, era una posición de defensa aérea activa. Los cazas apostados allí tenían órdenes de interceptar cualquier incursión sobre la capital. Cuando los Hellcat de Harrison se aproximaron esa mañana, los pilotos japoneses en tierra los vieron venir. Lo que nadie en ese aeródromo sabía todavía era que el emperador acababa de ordenar el cese de hostilidades. El F-6F Hellcat no era un avión elegante. Era un avión construido para ganar. Grumman lo diseñó después de que los primeros pilotos navales estadounidenses reportaron lo que era enfrentarse a la A-6M0 en condiciones reales. La conclusión fue directa. El Zero era más ágil, trepaba más rápido y tenía mayor alcance. Para derrotarlo no hacía falta igualar esas cualidades, hacía falta compensarlas. El Hellcat tenía un motor radial Pratt y Whitney R, 2800 de 2200 caballos de fuerza. Velocidad máxima, 600 kilómetros por hora. Techo operacional, 11.000 metros, 6 ametralladoras Browning, calibre .50, blindaje, tanques de combustible autosellantes. El Zero tenía la mitad de peso y el doble de maniobrabilidad. También tenía blindaje prácticamente nulo. Sus tanques de combustible no eran autosellantes. Un piloto del Hellcat que lograra colocarse en posición de disparo tenía ventaja decisiva. El problema era llegar a esa posición. Los cañones de 20 milímetros del Zero podían destruir un Hellcat con una ráfaga corta, si el disparo era preciso. Las 6 Browning del Hellcat necesitaban más tiempo sobre el blanco, pero el volumen de fuego era difícil de evadir. Durante la guerra, el F-6F acumuló un ratio de victorias de 19-1 contra cazas japoneses. Esa cifra no reflejaba superioridad mecánica absoluta. Reflejaba la combinación de un avión capaz con pilotos que llevaban años perfeccionando la táctica de caza naval en combate real. Lo que ocurrió sobre Atsugi el 15 de agosto de 1945 no siguió ese ratio. El teniente Yutaka Morioka, piloto veterano de la Marina Imperial japonesa, observó desde su cabina cómo los Hellcat estadounidenses celebraban en el aire. Toneles, bucles, 6 aviones sin vigilancia de cola. Morioka había perdido una mano en combate contra bombarderos estadounidenses. Había seguido volando. Era el tipo de piloto que los años de guerra producen cuando el attrition es suficientemente largo.
alguien a quien ya no quedaba mucho que perder. Recibió la misma transmisión que los estadounidenses, la orden imperial de cesar el combate. Tomó una decisión. Contacto, muchos bandidos a las 6 en punto, arriba, en picado. La emboscada era de manual. Morioka y su grupo cayeron desde 1200 metros de ventaja en altura sobre los Hellcat que celebraban. Velocidad máxima. Ángulo óptimo. Pilotos estadounidenses sin formación defensiva. Harrison reaccionó. Ordenó soltar los depósitos y los cohetes. Abrió el acelerador al máximo y giró el escuadrón para ascender hacia los atacantes, intentando convertir la emboscada en un combate frontal donde la velocidad del Hellcat compensara la ventaja de altura. No tuvo tiempo suficiente. El combate se fracturó en 3 sectores en los primeros 30 segundos. Los tenientes Theodore Hansen y Maurice Proctor se enfrentaron a 3 cazas del ejército imperial que atacaron de frente. Hansen destruyó 2 empases sucesivos. El primero con una ráfaga que le arrancó parte del ala. El segundo con una corrección de puntería que destrozó el morro y el fuselaje. Proctor eliminó al tercero cuando éste intentó seguir a Hansen por la cola. La pareja formada por los tenientes Joseph Saloff y Eugene Mandeberg no corrió la misma suerte. Un Mitsubishi J2M Raiden se colocó en la cola de Saloff y no soltó. Mandeberg intentó cubrirlo. El Hellcat de Mandeberg recibió los impactos. Cayó envuelto en llamas. Proctor, al escuchar la llamada de socorro de Saloff, descendió y eliminó al Raiden antes de que terminara el trabajo. Pero el avión de Saloff estaba demasiado dañado. El motor falló. Las superficies de control no respondían. Saloff saltó a baja altitud y cayó al mar. No sobrevivió. En ese momento Hansen y Proctor estaban solos, perseguidos por 6 cazas adicionales del ejército japonés. Ascendieron hacia la nube y se separaron. Ambos pusieron rumbo al Yorktown. En otro sector del cielo, Harrison y el alférez Billy Hobbs, de 22 años, seguían en el aire. Harrison había derribado 2 aviones japoneses en los minutos anteriores. Uno en una maniobra de tijera que llevó al Zero a entrar en pérdida en lo alto de la subida. Otro cuando descendió a cubrir a Hobbs, que tenía un caza pegado a la cola. Entonces Morioka lo encontró. El veterano japonés cayó desde arriba, con un ángulo que Harrison no pudo corregir a tiempo. Los proyectiles de cañón de 20 milímetros impactaron en el centro del Hellcat. El avión se estremeció. Harrison transmitió lo último que pudo. Me dieron de lleno. «Rompe, Bill, rompe». El Hellcat de Harrison explotó. Hobbs tenía 22 años. Había volado durante todo el combate como elemento de Harrison. Cuando vio la explosión, viró directamente hacia Morioka sin cubrir su propia cola. Abrió fuego. Las ametralladoras perforaron las alas del Zero. Morioka maniobró y se zafó. El elemento de Morioka, que Hobbs había ignorado en la persecución, se colocó por detrás. Los proyectiles atravesaron el avión. La metralla entró en la cabina. Las llamas comenzaron. Hobbs abrió la carlinga herido. Saltó. Su paracaídas se abrió a baja altitud. Perdió el conocimiento antes de llegar al suelo. No sobrevivió. Hansen salió de la nube solo. Llamó por radio. Nadie respondió al principio. Puso rumbo al Yorktown. Cuando estaba cerca de perder la esperanza, escuchó una voz en el auricular. Era Proctor. Dañado, pero en el aire. Los 2 aterrizaron en el Yorktown. Fueron los únicos 2 que regresaron de los 6 que habían despegado esa mañana. El mismo día en que se declaró el cese de hostilidades, 4 pilotos estadounidenses y 9 japoneses fueron derribados sobre la bahía de Tokio. Fue el último combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial.
Morioka justificó el ataque argumentando que los Hellcat habían lanzado sus cohetes contra el aeródromo de Atsugi después de recibir la orden de cesar el fuego. Los registros estadounidenses no lo confirman. Los cohetes fueron soltados, no disparados, cuando Harrison ordenó aligerar los aviones para el combate. Lo que sí está documentado es esto. La orden imperial llegó. Algunos pilotos japoneses la obedecieron y regresaron a tierra. Morioka tomó una decisión diferente. Hay una pregunta que los historiadores han formulado de distintas maneras desde entonces, sin llegar a una respuesta definitiva. ¿Qué convierte a un combate en el último? No la orden. La orden llegó. No la intención de los mandos. El mando japonés en Tokio había aceptado la rendición horas antes. Lo que convierte a un combate en el último es que alguien decide seguir peleando cuando ya podía no hacerlo. Morioka no era un fanático sin criterio. Era un piloto veterano que había perdido una mano en servicio, que había visto morir a su generación, y que en el momento en que la guerra terminó, formalmente eligió no aceptarlo. Si esa decisión fue un acto de lealtad, de desesperación o de algo que no tiene nombre preciso en ningún reglamento militar, es una pregunta que los documentos no responden. Lo que los documentos sí dicen es que Billy Hobbs tenía 22 años, que Harrison llevaba años de guerra encima, que Hansen y Proctor regresaron al portaaviones y encontraron una cubierta de vuelo que esperaba 6 aviones. Solo llegaron 2. Las guerras no terminan en el momento en que se firma la rendición. Terminan cuando el último hombre que decidió seguir luchando deja de hacerlo. A veces ese momento llega antes de la firma. A veces, como ocurrió sobre Atsugi, el 15 de agosto de 1945, llega después. El papel lo dice una cosa. El cielo, ese día, dijo otra. Si este tipo de historia pertenece a tu pantalla, suscríbete y activa las notificaciones. El siguiente episodio ya está en camino.